Buenas tardes, nosotros somos el equipo 5 y les vamos a hablar acerca de la hidrología de México. Mi nombre es Galván Beristain Vial Montpellier y voy a empezar con la presentación. Siguiente, por favor. Ok, bueno, la hidrología pues es la ciencia que se ocupa del estudio integral del agua que corre sobre la superficie de la Tierra o a una profundidad accesible al hombre. Se comprende de la potamología, que es el estudio de las aguas de los ríos, la limnología, que es el estudio de las aguas de los lagos, y la hidrología subterránea, que es el estudio de las corrientes subterráneas. Siguiente. Ok, a su vez se realiza la clasificación de ríos y lagos que se dividen en 4 vertientes diferentes. La primera es la vertiente del Océano Atlántico que se divide en el Golfo de México y en el Mar de las Antillas. La segunda es la vertiente de la península de Baja California. La tercera es la vertiente del Océano Pacífico. La cuarta y última es las vertientes inferiores que se dividen en el altiplanicie septentrional y en el altiplanicie meridional. Eh, Ok. En primer lugar, pues la vertiente es una superficie inclinada ubicada entre ciertos puntos. Ok, la vertiente del Océano Atlántico, pues habla principalmente de lo que es el Río Bravo, que es una corriente internacional que se origina en el centro del continente. A diferencia de otros ríos, presenta amplios cursos alto y medio y un curso bajo prolongado y típico, ya que su cauce es más alto de las áreas circundantes y las crecidas son limitadas. Hacia el sur se encuentra la llanura costera del Golfo, que esta es extensa y de pendiente suave, lo que resulta en ríos con cursos altos empinados, cursos medios suaves y cursos bajos. En este sentido, el río que destaca es el Pánuco, ya que pues este es parcialmente navegable. Más hacia el sur se encuentra la Sierra de Puebla, que da lugar a ríos con cursos altos empinados, mientras que al suroeste se encuentra la costa del Sotavento y la amplia llanura aluvial de Tabasco. Los ríos en estas zonas tienen caudales bajos, pendientes suaves, lo que permite la navegación de ríos como el Papaloapan, Coatzacoalcos, Tonala, Usumacinta y Grijalva, a pesar de que las barras en sus desembocaduras presentan obstáculos importantes. Además, pues en la península de Yucatán la topografía es diferente. Aquí no existen corrientes fluviales en las regiones del oeste y norte debido a la naturaleza de la losa caliza y el agua de la lluvia se escurre rápidamente por la superficie y se pierde en las cavernas subterráneas. Aquí se encuentran lo que son los cenotes, que son fuentes de agua importantes para esta región. En las depresiones del terreno se encuentran pequeños depósitos llamados aguadas y sartenejas, que son cruciales debido a la escasez de infiltración del agua. Siguiente, por favor. Ok, la siguiente pues es la vertiente de la península de Baja California. Aquí las corrientes se presentan en reducidas cuencas. Su curso es bajo, es grande y desproporcionado. Aquí numerosas corrientes no llegan al mar y se pierden en los áridos arenales. Aquí pues se tiene un cauce elevado sobre los terrenos vecinos. Siguiente, por favor. En la vertiente del Océano Pacífico se encuentran los ríos como el Colorado, que pasan cuencas extensas. En su curso bajo atraviesan áreas áridas, creando cauces elevados en comparación con las tierras circundantes. Esta característica se observa en otros ríos de Sonora. Aquí también se encuentran los ríos Concepción, Yaqui, Sonora y Cocorazi, que rara vez desembocan en el Mar de Cortés. Solo lo hacen durante avenidas excepcionales y aparentan tener características deltaicas. También se les denomina criptográficos debido a que tienen la tendencia a resumirse en el subsuelo. Más al sur se encuentra en Sinaloa los ríos que presentan cursos bajos y mantienen caudales significativos durante todo el año, ya que descargan sus aguas al océano regularmente. La siguiente, por favor. Ok, en la región que abarca desde Nayarit hasta Guatemala, las sierras occidentales y las del sur, incluyendo Chiapas, se encuentran tan cerca de la costa que los ríos tienen dificultades para desarrollar cursos bajos y fluyen directamente al mar desde sus tramos medios, atravesando áreas costeras estrechas. Esto se debe a que en parte la falta de un flujo de agua constante en estas corrientes.
Además, aquí los ríos Lerma, Chapala, Santiago, Balsas, Verde y Tehuantepec son excepciones en esta zona, ya que mantienen caudales constantes y tienen cursos bajos, atravesando estrechas planicies costeras después de fluir a través de gargantas en las cordilleras. Básicamente, la vertiente del Océano Pacífico en México y en América Central presenta una variedad de características en sus ríos, desde cursos bajos tradicionales hasta ríos criptográficos, como ya les mencioné, que fluyen en el subsuelo, influenciados por la geografía y el flujo del agua en la región. La siguiente, por favor. Aquí las vertientes interiores se dividen en dos tipos de cuencas, que son las arraicas y las endorreicas. En un inicio les voy a hablar acerca de las que son las cuencas arraicas. Estas son aquellas carentes de drenaje en las que no se han labrado cauces y que cuando sucede alguna precipitación ocurre indistintivamente siguiendo las diferencias de nivel. Son fácilmente modificadas por la erosión fluvial o eólica. Algunos ejemplos de esto pues, se presentan en la zona central de la antiplanicie septentrional, en el Salado, en algunas porciones del noreste de Chihuahua, en los llanos de San Juan en Puebla y en los de Apan, Hidalgo. La siguiente, por favor. Las cuencas endorreicas, que son las segundas, estas tienen pues un drenaje establecido a diferencia de las primeras, además descargan en un vaso lacustre y es posible localizarlas en las corrientes de las tres secciones características. Algunas cuencas de este tipo son los sistemas Río Nazas, Laguna de Mairán, Río de Aguanaval, Laguna de Viesca, por mencionar algunos. Siguiente, por favor. En general, los sistemas lacustres poseen una vía fluvial de alimentación que muestran una marcada tendencia a desaparecer por el asolve acelerado que sufren los vasos terminales. Existe el caso de la Cuenca de México, que alguna vez formó parte de un importante sistema lacustre, sin embargo se desintegró y fue modificado por efectos de la intervención del hombre. Siguiente, por favor. Aquí se presentan dos mapas. El primero representa las cuencas de México y el segundo las regiones hidrológico-administrativas de México. Estas regiones son áreas territoriales conformadas en función de sus características morfológicas, orográficas e hidrológicas. Siguiente, por favor. Ok, por último, ya un poco más detallado, les voy a hablar acerca de lo que es el vertiente del Océano Atlántico. Pues, de nuevo se vuelve a hablar del río Bravo. Este río nace de las montañas rocosas en Colorado, fluye hacia el sur a través de Nuevo México, pasa por Texas y sirve como límite internacional. La cuenca del río abarca 472,000 kilómetros cuadrados, con un 51% en territorio mexicano. A pesar de que México no contribuye en menor forma al agua del río, su aporte es mayor desde Ciudad Juárez hasta el mar. En su curso superior, en los Estados Unidos, el río Bravo tiene afluentes de menor importancia, mientras que en México afluyen ríos más caudalosos, incluyendo el río San Juan. A lo largo del río se encuentran varias ciudades en ambos países. En la parte estadounidense se han construido embalses como las presas Elephant Butte y Amistad para aprovechar el agua. Siguiente, por favor. Y pues finalmente en el paso, el río Bravo fue navegable en el pasado, perdón, pero pues las modificaciones humanas alteraron su régimen y ahora solo es navegable en un tramo corto cerca de Brownsville. México ha construido presas como La Boquilla, Venustiano Carranza, Marta R. Gómez y Cuchillo Solidaridad para aprovechar las aguas de sus afluentes, como en el río Conchos y en el río San Juan. Siguiente. Ahora continuando con la vertiente del Atlántico, tenemos al río Conchos, o mejor conocido como el río San Fernando. Esta es la primera corriente importante del Golfo de México que surge en su totalidad en el territorio mexicano. Surge en Tamaulipas, tiene una extensión de 17,744 kilómetros cuadrados, lo cual equivale, para tener mejor una imagen mental, como de 4 veces la extensión de Tlaxcala. Además de que descarga después de 400 kilómetros de extensión en el Golfo de México. Hace límite con los estados de Tamaulipas y Nuevo León y tiene un escurrimiento virgen de 1,573 millones de metros cúbicos. Por otro lado, tenemos el río Soto La Marina. Este nace de Tamaulipas, de la Sierra Madre Oriental del Ojo del Agua, El Salto en Nuevo León, pasa por el Cañón del Cuervo y tiene como origen el Río Blanco.
que más adelante se va a hablar de él. Se nutre de ríos como el río Pilón, Corina y Arroyo Grande. Descarga también en el Golfo de México. Tiene una cuenca de 21.183 kilómetros cuadrados, que aproximadamente podemos verlo como la extensión del Estado de México, y tiene un escurrimiento de 1.999 millones de metros cúbicos. La siguiente, por favor. Como tercer río tenemos el río Tamesí. Este nace en la Sierra Madre Oriental. Limita la región árida del Salado. Tiene un origen en el río Guayalejo y se nutre de ríos como la Sabina, el Frío, el Mante, el Naranjo y el Tantoán. Este río también sirve como límite, pero ahora entre los estados de Veracruz y Tamaulipas, junto al río Tantoán. También tiene una desembocadura en el Golfo y tiene una cuenca de 15.735 kilómetros cuadrados, que lo podemos ver como 3 veces la extensión del estado de Morelos. Tiene una extensión de 400 kilómetros de largo y su escurrimiento es de 2.300 millones de metros cúbicos. Por otra parte, tenemos al río Panuco. Debido a la transformación de la Cuenca de México, iniciando en las alcantarillas de la Ciudad de México, se creó esta corriente que ahora forma parte de la cuenca del río Panuco. Tiene un escurrimiento en el Gran Canal del Desagüe, recibe el río de las avenidas de Pachuca, sigue por el túnel de Tequexquiac y descarga en el río Salado. Hay varios ríos que ayudan al afluente de agua del río. Entre ellos está el río Cuautitlán, el río El Salto y el río Tepejil. Cubre un total de 84.956 kilómetros cuadrados. Más o menos lo podemos ver como la extensión del estado de Jalisco. Tiene un recorrido de 510 kilómetros. Su escurrimiento estimado anual es de 19.673 millones de metros cúbicos. El curso inferior del río Panuco es importante para la navegación, incluso para las embarcaciones de gran calado que pueden llegar a Tampico, aunque también barcos de menor calado alcanzan la confluencia del río Moctezuma y Tamuín. El río Metzititlán se conecta con el río Panuco a través de obras de ingeniería realizadas por el hombre. Es por eso que se ha hecho la conexión antes dicha de la Cuenca de México hasta el río Panuco. La siguiente, por favor. Por otro lado, tenemos el río Tuxpan. Esta es la primera corriente de la planicie costera veracruzana. Nace en las estribaciones de la Sierra Madre Oriental. Su origen es de los ríos Vinasco y Pantepec. Tiene una cuenca de 5.899 kilómetros cuadrados, que más o menos lo podemos ver como la extensión de Tlaxcala y un poquito más de la mitad del mismo estado. Hace el límite entre Puebla y Veracruz y tiene un escurrimiento anual de 2.072 millones de metros cúbicos. Es un río corto con solo 150 kilómetros de recorrido. La siguiente, por favor. Ahora tenemos al río Soto de los Cazones. Desciende de la Sierra de Puebla. Tiene orígenes en los ríos de Magdalena, o también conocido como el río Chila, y en Naupán. Su nombre se puede deber a la pesca del pescado de cazón, pero no está muy bien definido de dónde viene claramente su nombre. Se nutre de ríos como el Pilón, el Corina y Arroyo Grande y es navegable por embarcaciones de corto calado. Tiene una desembocadura en el Golfo y su cuenca es de 2.688 kilómetros cuadrados. Eh, este, em, Esta extensión se puede ver más o menos como el municipio de Los Cabos en Baja California del Sur. Es más o menos la misma extensión del territorio con esta cuenca. Y tiene un escurrimiento de 1.712 millones de metros cúbicos. Ahora tenemos al río Tecolutla. Esta es la corriente más importante de la Sierra de Puebla. Se conforma de las corrientes de Necaxa, Tenango, Laxaxalpan, Tecuantepec,
o también del río Zempoala, Joloapán y de Chisicatzapa. Tiene un escurrimiento estimado de 6.098 millones de metros cúbicos, además de que tiene una cuenca de 7.903 kilómetros cuadrados, que lo podemos ver como la extensión de Aguascalientes y un poquito más del mismo territorio. Gracias a este río se construyó el sistema hidroeléctrico de Necaxa, con las primeras corrientes, además de que este río descarga en la barra de Tecolutla. Como siguiente tenemos al río Nautla. Este nace de la Sierra de Puebla. Tiene un origen en los ríos Bobos y el río Martínez de la Torre. Viaja hasta Nautla y desemboca en el mar. Cubre una área de 2.785 kilómetros cuadrados, que son casi el territorio de la Ciudad de México 2 veces. Y tiene un escurrido de 2.218 millones de metros cúbicos. Por otra parte, tenemos el río Actopan. Nace en la Sierra de Puebla, tiene un origen de la unión del río Naolinco y el río Cedeño. Desemboca en la barra de Chachalacas y tiene una cuenca de 2.001 kilómetros cuadrados, que es poco más de una vez la extensión de la Ciudad de México, y tiene un escurrido de 1.308 millones de metros cúbicos. Por otra parte, tenemos al río de la Antigua. Este nace en Puebla, desemboca al norte del puerto de Veracruz, en la barra de la Antigua, de ahí su nombre. Tiene una cuenca de 2.827 kilómetros cuadrados, que es aproximadamente 2 veces el territorio de la Ciudad de México. Tiene un escurrido de 2.145 millones de metros cúbicos. Por otra parte, tenemos al río Jamapa. Este nace en la falda del Pico de Orizaba. Recibe los ríos Chavaxtla y Boca del Monte en Puebla y el río Cotaxtla en Veracruz. Tiene una cuenca de 4.061 kilómetros cuadrados y desemboca en el mar Boca del Río. Tiene un escurrido de 2.055 millones de metros cúbicos y por su amplitud y una alimentación importante de los deshielos, este tiene un caudal de estiaje importante. La siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar del Río Blanco. Este tiene historia con la industria mexicana por el establecimiento de un distrito industrial. Nace en las cumbres de Acultzinco. Produce cascadas que se han aprovechado para realizar plantas hidroeléctricas. Junto al río Esmeralda crean la cascada de Tuxpango, la cual se creó una, ¿cómo se llama? Una presa con el mismo nombre que genera energía eléctrica que abastece la región, el puerto de Veracruz y la ciudad de Puebla. También este río descarga en la laguna de Alvarado, tiene un recorrido de 150 kilómetros, tiene un caudal de 3.800 kilómetros cuadrados, que es más o menos el territorio de Tlaxcala, y tiene un escurrimiento de 1.813 millones de metros cúbicos. Ahora tenemos al río Papaloapan. Este nace en Coajimoloyas, en la Sierra de Juárez. Recibe el río Las Vueltas, río Apuala, río San Pedro, labra, y además este río labra el cañón de Tomellín. Se genera una corriente opuesta en el valle de Tehuacán, río Salado. Después de recibir a Siquila, labran los cañones de Cuez y Tecomobaxa. Tiene un escurrimiento estimado de 42.887 millones de metros cúbicos, y junto al río Tomellín pasan por la Sierra Madre de Oaxaca. Su cuenca es de 46.517 kilómetros cuadrados, que es un poco más de la extensión del territorio de Quintana Roo. Descarga en la laguna de Alvarado y es uno de los más grandes recursos potenciales del país. Ahora sí, pasando al río Coatzacoalcos, nace en la vertiente del norte de la Sierra Atravesada. Es originado por la unión del río Chihuahua y Chivela. Recibe a Jaltepec y a Xolosúchil. En la planicie costera recibe al Coachapán, Auxpanapa,
Jaltepec, Nanchital, Corte y Chiquito. Este desemboca en el Golfo de México. Tiene un área de 17.369 kilómetros cuadrados, que es casi la extensión del estado del Hidalgo, además de que tiene un escurrido de 28.679 millones de metros cúbicos. El proyecto del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec es lo más cercano a la realización del plan colonial de la construcción de un canal interoceánico que comunique al Atlántico con el Pacífico en el Istmo de Tehuantepec, utilizando al río Coatzacoalcos como intermediado. Y este proyecto se espera que se termine en el 2024. Ahora sí, pasando con el río Tonala, este nace en la meseta central de Chiapas. Se crea por la unión de los ríos Pedregal y Las Playas, y al final desemboca en el mar Boca del Río. Tiene un escurrido de 3.955 millones de metros cúbicos y posee una cuenca de 5.679 kilómetros cuadrados, lo cual es más o menos el territorio de Aguascalientes. Por otra parte, tenemos los ríos chapanecos tabasqueños. Estos ríos que desembocan de la meseta central de Chiapas y Guatemala tienen un curso tortuoso, o sea, muchas vueltas y muy disparejo el terreno para que fluyan estos ríos con multitud de brazos. Sus corrientes se interconectan, lo que dificulta su estudio. Es por eso que vamos a hablar de ciertos ríos en particular, empezando por el Mezcalapa. Este nace en Guatemala, en la sierra de los Cuchumatanes. Ahí se le conoce como Chejel. Va atravesando la frontera entre Guatemala y México y ya ahí, allá aquí en México recibe afluentes. Los que destacan son el río Jiquipilas, La Venta y Pueblo Viejo, que resulta ser el mismo río, o sea, Pueblo Viejo, pero con nombres diferentes. En Pueblo Viejo, la región, se encuentra una importante presa de almacenamiento con capacidad de 2.373 millones de metros cúbicos. Posterior a esta presa, hay dos más, una con 1.385 millones de metros cúbicos, llamada Manuel Moreno Torres, y otra llamada Doctor Belisario Domínguez, que tiene una capacidad de 15.449 millones de metros cúbicos. Su cuenca por parte de Guatemala es de 5.800 kilómetros cuadrados, lo que es más o menos el territorio de Aguascalientes para medir más o menos la extensión. Y la cuenca por parte de México tiene un total de 32.360 kilómetros cuadrados, que es más o menos el territorio que podemos ver en el estado de Puebla. Bueno, ahora vamos a continuar con el Alto Grijalva. Los ríos Iztacomitán, Teapa y Tacotalpan, que nacen en las estribaciones de la meseta central de Chiapas, se precipitan hacia el norte buscando una planicie costera. En el área de la cuenca de estas corrientes es de 6.640 kilómetros cuadrados y su escurrimiento medio anual se estima en 9.600 millones de metros cúbicos. Siguiente, por favor. El río Macuspana nace en la vertiente norte de la meseta central de Chiapas, precisamente en la zona donde se observa la máxima precipitación pluvial de nuestro país. Se forma por la unión de los arroyos Puscatán y Chinal. En el área de la cuenca es de 4.785 kilómetros cuadrados y su escurrimiento medio anual es de 6.220 millones de metros cúbicos. Siguiente, por favor. Río Usumancita. Nace en la falda oriental de la serranía llamada Los Altos, en Guatemala, con el nombre de río Salinas. Más adelante cambia de denominación por Chijoy y esta parte sirve como límite internacional. Sigue su desembocadura con la dirección hacia el noroeste para recibir el río Lacantún y cruzar la sierra de Palenque, cerca del sitio llamado Boca del Cerro. Su cuenca tiene 64.600 kilómetros cuadrados y de escurrimiento medio anual tiene 50.719 millones de metros cúbicos. Del área que se encuentra
del área que se encuentra en Guatemala son 36.920 kilómetros cuadrados y en nuestro territorio es de 27.680 kilómetros cuadrados. Forma el límite internacional entre ambos por 300 kilómetros. En los últimos 50, antes de su desembocadura, contribuye a formar el límite entre los estados de Tabasco y Campeche. Siguiente, por favor. Sistema fluvial tabasqueño. Siguiente. Río Candelaria. Este río se localiza en el sureste de la península de Yucatán. Nace en Petén, Guatemala, y entra en el estado de Campeche. Tiene un régimen torrencial y en la mayor parte del año su escurrimiento anual se estima en 1.861 millones de metros cúbicos. El área total es de 13.790 kilómetros cuadrados. Siguiente, por favor. Río Champotón. Este se encuentra dentro de la península de Yucatán. Cruza el estado de Campeche transversalmente y su desagüe es en el Golfo de México. Se estima su cuenca de entre 6.888 kilómetros cuadrados y su escurrimiento medio anual es de 885 millones de metros cúbicos. Siguiente, por favor. Río Hondo. Es el límite internacional entre México y Belice. Se origina por la unión de los ríos Mocha y es totalmente mexicano. Su caudal es de orden de 104 metros sobre segundo en la desembocadura. En tiempos de lluvia aumenta fuertemente, lo que permite que sea navegable en las épocas secas hasta el kilómetro 50. Durante la temporada de lluvia se puede alcanzar hasta la confluencia de los ríos Azul y Mosca. El área de la cuenca mexicana es de 7.614 metros cuadrados y su escurrimiento es de 576 millones de metros cúbicos. Siguiente, por favor. Vertiente de la península de Baja California. Siguiente. El río Tijuana. Se forma por la unión de los ríos Las Palmas y Alamar en Estados Unidos. Cruza el límite internacional y desemboca en el Pacífico. Su caudal es de 104 metros cúbicos en la desembocadura. Su cuenca es de 4.430 kilómetros cúbicos, de los cuales México tiene 3.231 kilómetros cuadrados. Su escurrimiento anual es de 95 millones de metros cúbicos y su torrencial es de 50 a 200 millones de metros cúbicos. Río San José del Cabo. Nace al norte del país, en Miraflores. Su cuenca es de 1.680 kilómetros cúbicos y su escurrimiento anual se estima en 20 millones de metros cúbicos. La vertiente hacia el Mar de Cortés es tan angosta que en su mayor parte no existen corrientes de gran importancia. Siguiente, por favor. Río Colorado. Nace con el nombre de Río Green a 4.300 metros de altitud en el centro de Wyoming, en una serie de pequeños lagos alimentados por deshielos. Por otro lado, en una corta longitud de 20 kilómetros, constituye la frontera internacional entre Baja California, México y Arizona, Estados Unidos. Separa el estado de Baja California con el de Sonora y desagua formando una delta en el fondo del Golfo de California. La cuenca se encuentra localizada en su mayor parte dentro de Estados Unidos con una extensión total de 638.380 kilómetros cuadrados, de los cuales México contribuye con 11.600 kilómetros cuadrados. El escurrimiento medio anual del río Colorado se estima en 22.000 millones de metros cúbicos, y en el Tratado de Aguas de 1944 se especifica que México podrá disponer para el riego de 1.850 millones de metros cúbicos seguros y 247 millones de metros cúbicos adicionales en años especiales. Su cauce se ha levantado al grado de que en sus últimos 100 kilómetros domina los terrenos. Para impedir que se inunden, se han construido bordes, sin embargo, esto no ha evitado las inundaciones. Hasta 1848 el río era navegable, pero al poblarse el estado de Estados Unidos de América, se construyeron numerosos importantes aprovechamientos que disminuyeron la cantidad. La presa Hoover
Bueno, río Concepción. La cuenca de esta corriente puede considerarse como una transición entre las condiciones observadas en el desierto de Altar, en el cual prácticamente no hay drenaje superficial. La cuenca tiene una superficie de 28.000 kilómetros cuadrados, de ellas 25.808 kilómetros cuadrados corresponden a México y 2.560 kilómetros cuadrados a Estados Unidos. El escurrimiento medio anual es de 400 millones de metros cúbicos. Esta corriente no llega al mar, sino que desaparece en los arenales del litoral, por lo tanto es una corriente criptorreica. Sobre el río Altar se encuentra la presa Cuauhtémoc. Río Sonora. Tiene una amplia cuenca de 27.740 kilómetros cuadrados que inician por el norte y que se forman cerca de la frontera de Estados Unidos. Sigue una dirección de norte a sur, pasando por las cercanías de Chiniapa, Arcipe, Banamichi y Ures, por las orillas de Hermosillo, donde recibe al río de San Miguel. Su escurrimiento medio anual se estima en 412 millones de metros cúbicos. Esta corriente es criptorreica, por lo que no llega al mar. Siguiente, por favor. Río Guaymas. Es la primera de las corrientes importantes que tiene cauce definido y asegura su descarga en el mar. Su cuenca se inicia en las estribaciones de la Sierra Madre Occidental dentro del estado de Sonora, en una extensión de 5.160 kilómetros, y el volumen medio anual que arroja el Golfo de California es de 37 millones de metros cúbicos. Siguiente, por favor. Río Yanqui. Su origen se encuentra en la parte más alta de la Sierra Madre Occidental. Nace en el sureste del estado de Chihuahua, escurre entre los cañones sumamente estrechos y profundos, y toma originalmente los nombres de Guerrero. Sobre esta corriente se construyó la presa Abraham González. Al penetrar en Sonora cambia su denominación a Aros. Después recibe los ríos Tutuaca, Mulatos y Bacanora. Por último se une el río Moctezuma, que inicialmente se llamaba Nacosari, para originarse en este lugar. La extensión total de su cuenca es de 72.540 kilómetros cuadrados, y de ellos 2.040 kilómetros cuadrados corresponden al territorio de Estados Unidos de América. El escurrimiento medio anual se estima en 3.179 millones de metros cúbicos y tiene una presa importante de almacenamiento de 703 millones de metros cúbicos, la cual se llama Lázaro Cárdenas. A 35 kilómetros al sur se encuentra la presa Plutarco Elías Calles, con capacidad de 2.833 millones de metros cúbicos. Y al iniciar la planicie costera se ubica la presa Álvaro Obregón, que almacena 2.989 millones de metros cúbicos de capacidad. Bueno, ahora ya les voy a hablar sobre el río Mayo, el cual se encuentra en los estados de Chihuahua y Sonora. En el estado de Chihuahua nace en las altitudes superiores a 2.500 metros en este mismo estado, y nace por la unión de los ríos Moris y Candamello. Y sobre este último, sobre su cauce, se encuentra la cascada de Basaciachic y recibe al río Rábanos. Y por otra parte, dentro del territorio de Sonora, se unen los ríos Guarramay, Tres Hermanos y Chico. La parte donde desemboca al mar se llama Boca del Mayo y tiene una cuenca de 15.113 kilómetros cuadrados. La que sigue, por favor. Luego tenemos al río Fuerte, el cual también se encuentra en el estado de Chihuahua, y este nace en la parte norte de las elevadas serranías de los Tepehuanes, por la unión de los arroyos Chinal y Verde. Este recibe a los ríos de Batopilas y de Urique, y a su vez se le unen los ríos Chuax, Oteros, Septentrión y Álamos. Esta es una de las corrientes más destacadas, ya que tiene una gran importancia económica, pues esta pasa por una zona agrícola. Su cuenca tiene un área de 33.590 kilómetros cuadrados y su escurrimiento medio anual es de aproximadamente 524 millones de metros cúbicos. La que sigue, por favor. Luego tenemos al
río Sinaloa, el cual está ubicado en los estados de Chihuahua y Sinaloa, y este nace en la parte más alta de la Sierra Madre Occidental por la unión de los ríos Besanapa y Mojinora. En la parte del estado de Sinaloa recibe a los arroyos Cabrera y Ocaroni, y su cuenca es de 12.260 kilómetros cuadrados y a su vez descarga 2.100 millones de metros cúbicos. Luego tenemos al río Mocorito. El río Mocorito está ubicado igualmente en el estado de Sinaloa. Antiguamente se conocía como el río Bora. Este nace en una estribación de la Sierra Madre Occidental y desciende rápidamente pasando por Guamuchil y Mocorito, de ahí que reciba el nombre. Su cuenca es de 2.600 kilómetros cuadrados y su escurrimiento medio anual es de aproximadamente 131.000 millones de metros cúbicos. La que sigue, por favor. Luego tenemos al río Culiacán, el cual está ubicado entre los estados de Durango y Sinaloa. Este nace en el estado de Durango y su río formador es el río Lobos, y a este se le une la corriente que drena la quebrada del Valle y el río del Valle de Topia. En Sinaloa, por su parte, se conoce como el río Tahuehueto y recibe varios afluentes como lo es el arroyo Baupa. Y en Culiacán se le suma el río Tamazula. Su cuenta de captación es de 15.731 kilómetros cuadrados y su escurrimiento medio próximo es aproximadamente de 3.122 millones de metros cúbicos. En Tamazula está el río Sanalona, que almacena 673 millones de metros cúbicos. La que sigue, por favor. Luego tenemos al río San Lorenzo, o también es conocido como el río Quilá, el cual está ubicado en los estados de Durango y Sinaloa. Este se origina en la Sierra Madre Oriental, y cruza Sinaloa en su parte media. Su cuenca asciende a 8.919 kilómetros cuadrados y recibe diferentes escurrimientos como son el de San Gregorio, el del Presidio y San Juan en Durango, y desagua en la bahía de Quevedo en Sinaloa. Su escurrimiento es de 1.665 millones de metros cúbicos. La que sigue, por favor. Luego tenemos al río Piextla, el cual está ubicado en Durango, y este nace en el noroeste de este mismo estado, el cual tiene el nombre de Río de la Ventana, y luego llega a San Ignacio, donde toma ese nombre pasando por San Javier y finalmente hacia Piaxtla, que es por el nombre por el cual lo conocemos, para finalmente desembocar en la barra de ese nombre. Su cuenca es de 11.473 kilómetros cuadrados y el escurrimiento virgen es del orden de 1.406 millones de metros cúbicos. Por otro lado, tenemos al río del Presidio, el cual está ubicado en los estados de Durango y Sinaloa. Este nace en la Sierra de Durango como el río Ventanas y penetra la planicie costera, donde toma el nombre del Presidio. Pasa por las cercanías de Siqueros, de la Villa de Unión y desagua el sureste del puerto de Mazatlán. Este cuenta con una cuenca con una área de 6.479 kilómetros cuadrados y tiene un escurrimiento medio anual de 1.084 millones de metros cúbicos. La que sigue, por favor. Luego tenemos al río Baluarte, el cual también es conocido como Chamela o de Rosario, y este está ubicado en Durango. Este nace en las estribaciones de la Sierra Madre Occidental con el nombre de Quebrada de Guadalupe, que a su vez, cuando va avanzando, cambia el nombre de Río Espíritu Santo.
desde que recibe al río Pánuco hasta su desembocadura se llama Baluarte. Su cuenca es de 5.094 kilómetros cuadrados y desemboca 1.830 millones de metros cúbicos. Luego tenemos al río Acaponeta, el cual está ubicado en los estados de Nayarit y de Durango. Es el primero que tiene su curso inferior en el estado de Nayarit. Este nace en el estado de Durango y sigue una dirección general de norte a sur. Después de pasar por la planicie costera, desagua en la albufera de Tecapan en la llamada parte Laguna de Agua Brava. Pasa por las poblaciones como lo es Acaponeta, de ahí su nombre. Y el área de su cuenca es de 5.092 kilómetros cuadrados y su escurrimiento se estima que es de 1.433 millones de metros cúbicos. Luego tenemos al río San Pedro Mezquital. Este río está ubicado entre los estados de Durango y Nayarit. Este se encuentra dentro de la altiplanicie septentrional y pues antes se creía que no desaguaba en el mar, sino hasta tiempos geológicos como más recientes. Este nace en el norte de la ciudad de Durango y al unirse los ríos de Canatlán y La Sauceda recibe a los ríos del Tunal y Santiago Bayoquera, Puanas, Súchil, Omoleros y El Graceros. Este está engrosado con estas aportaciones y labra un profundo valle en materiales sedimentarios. Luego, aparte, desagua en la Laguna Grande de Mexcaltitlán. Tiene una desembocadura en Nayarit, donde se llama Río Tuxpan, y su cuenca es de 29.300 kilómetros cuadrados y su escurrimiento anual es de 2.456 millones de metros cúbicos. La que sigue, por favor. Luego tenemos a un sistema muy importante, el cual es el sistema Lerma-Chapala-Santiago. Esta es una muy importante corriente que cruza la altiplanicie meridional y arranca de la cordillera neovolcánica. Esta está conformada por dos partes. Tenemos a la sección del río Lerma y a la sección del lago de Chapala, las cuales les detallaré un poquito más a continuación. Primero, comenzando con la sección del Lerma. Bueno, esta está ubicada entre los estados del Estado de México, Michoacán, Querétaro, Guanajuato y Jalisco. Este nace en las lagunas de Lerma y recibe numerosos afluentes en el Valle de Toluca. A la salida de este valle están las presas José Antonio Alzate y luego se unen con los ríos de Petitlán y del Oro. Dentro del Bajío recibe principalmente a los ríos Amealco, Coroneo, Jaral, La Leja, Irapuato, Turbio, Ángulo y Duero. Luego tenemos a la sección de la Laguna de Chapala. La Laguna de Chapala está ubicada en los estados de Michoacán y de Jalisco. Esta está formada por una enorme fosa tectónica en la que se ha hundido una faja terrestre. Este se encuentra limitado por las sierras de Atotonilco al norte y las sierras de Pajacuarán en el sur. Recibe aportaciones de ríos como el río Lerma, Duero y Sula. Su extensión promedio es de 1.116 kilómetros cuadrados y tiene almacenamiento de 8.126 millones de metros cúbicos. Y bueno, cabe recalcar que la laguna sufrió una merma en su parte occidental por efecto de las obras de desecación de la ciénaga de Chapala, lo que ha hecho que se rompa el equilibrio natural en este vaso. Y por otra parte tenemos al río Balsas, el cual es un río bastante importante porque como podemos ver, tiene su ubicación en diferentes estados, los cuales abarca el estado de Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, el estado de México, Morelos, Michoacán y Guerrero. Esta es una enorme cuenca de la cual se puede hablar muchísimo, pero les voy a hablar solo de unas cuantas cosas. Este queda limitada por la cordillera neovolcánica, la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre del Sur.
cubriendo alrededor de 117.406 kilómetros cuadrados. Como podemos ver, es inmenso. Este nace en el Valle de Puebla y sus formadores son los ríos de San Martín y la Huapán. Desde Puebla fluye a través de Guerrero hacia el Océano Pacífico y por su gran extensión recibe a muchos afluentes como es el río Tepalcatepec y el río Macusaca. Este es un río bastante importante ya que tiene gran actividad económica con producción hidroeléctrica, ocupando el 78% de las aguas superficiales disponibles. Bueno, ahora yo les hablaré sobre los ríos que se ubican más que nada en la parte de la Sierra Madre del Sur. Primero empezando con el Papagayo. Bueno, este se ubica en Guerrero, concretamente nace en el valle de Chilpancingo con el nombre de río Petaquillas. Su nombre se debe a que recibe el afluente Papagayo, que desagua en la laguna del mismo nombre. El puerto de Acapulco se abastece de agua de este río y se genera en este río la energía eléctrica que utiliza la región y es por eso que es uno de los más importantes para la zona de la costa de Guerrero. También está el Río Verde, como este se ubica en Oaxaca, es un río 100% oaxaqueño, todo su cauce pasa por el estado de Oaxaca y nace al noroeste de la ciudad de Oaxaca y desciende por una de las ramas del Valle de Oaxaca. Al seguir una dirección suroeste, se le unen más ríos eh, del estado de Oaxaca hasta encontrar la Sierra Madre del Sur, donde voltea hacia el oeste y descarga en el Océano Pacífico en la bahía de Chacagua. Su importancia recae en el aprovechamiento de sus aguas para la generación hidroeléctrica, en concreto para la ciudad de Oaxaca. También está el río Tehuantepec. Bueno, igualmente se ubica en Oaxaca y pues bueno, es bueno, su cuenca queda limitada por la Sierra Madre de Oaxaca y la Sierra Madre del Sur y el complejo oaxaqueño. La corriente troncal de este río baja de la Sierra Madre del Sur y se le unen numerosos afluentes en las inmediaciones del Nexapa. Descarga en el oriente, al oriente de Salina Cruz, en la bahía de la Ventosa, y dentro de este río se ubica la presa Benito Juárez. Bueno, esta presa tiene una capacidad de 720 millones de metros cúbicos y también sirve para bueno, brindar agua potable al puerto de Salina Cruz en Oaxaca. Se tienen también los ríos Ometepec, que se ubican entre Guerrero y Oaxaca. Bueno, esta importante corriente nace cerca del pueblo de Jicayán y toma dirección suroeste y se adentra en el estado de Guerrero para desembocar en la barra de Tecuanapa. Su recorrido a lo largo de la corriente troncal es de 40 kilómetros y su cuenca tiene una extensión de 6.922 kilómetros cuadrados. Su escurrimiento medio anual se estima en 5.100 millones de metros cúbicos. Otro río muy importante para la región del sur, concreto del estado de Chiapas, es el río Suchiate, que bueno, es más que nada la delimitación, la frontera del estado, bueno, de los países de México y Guatemala. Y pues bueno, este pasa por los volcanes Tacaná y Tlajomulco y desagua en la bahía de Ocos o de Ocosingo en Chiapas. Eh, bueno, reciben numerosos afluentes, principalmente por la margen izquierda y desagua, bueno, ya como ya dijimos, en la bahía de Ocosingo. México contribuye a la cuenca de captación con 203 kilómetros cuadrados y Guatemala con 705 kilómetros cuadrados. Se ha estimado el escurrimiento anual correspondiente a México en 1.584 millones de metros cúbicos. También está el río Juchitán, igualmente en Oaxaca. Este es un río un poco más pequeño y pues bueno, este baja de la Sierra Atravesada y descarga en la Laguna Superior. Su cuenca de captación es de 1.010 kilómetros cuadrados y su volumen medio anual de escurrimiento se estima en 89 millones de metros cúbicos. También se tiene el río Ostuta, igualmente ubicado en Oaxaca. Colinda con los orígenes del río Coatzacoalcos en Veracruz y pasa por Reforma Ixhuatlán para descargar en la ciénega llamada Laguna Oriental. Su cuenca de captación es de 1.200 kilómetros cuadrados y su escurrimiento medio anual es de 1.490 millones de metros cúbicos.
Igualmente se tienen otros ríos importantes ubicados en el sur del país, que son el río Huehuetán, en el estado de Chiapas. Y bueno, este nace casi en los límites de Guatemala y se dirige hacia el pueblo de Huehuetán, de ahí recibe el nombre. Y bueno, recibe las aportaciones, dentro de él desembocan tres ríos, que en concreto son el Iztamapa, Chimalpa y Cuyamba, para pasar 15 kilómetros más adelante a la zona de la marisma, que es donde descarga al mar, en este caso al Océano Pacífico. Eh, bueno, el volumen anual arrojado al mar se estima en 628 millones de metros cúbicos. También está el río Coatán. Este río desciende de la falda del volcán Tacaná, que se ubica en Tapachula, y uniéndose por la derecha los ríos Huacas y Pumpuapa, para terminar perdiéndose, pues bueno, en la propia marisma, que es igual donde descarga el mismo río Huehuetán. Se ha estimado su escurrimiento anual en 934 millones de metros cúbicos. Y por último, de estos ríos, en el sur está el río Cacahuacán. Igualmente está en la región de Tapachula. Se forma al suroeste del volcán Tacaná con los escurrimientos de esta elevación. Solo una insignificante área de su cuenca queda dentro de Guatemala, por lo que es posible considerar que casi toda su extensión se ubica dentro de México. Eh, Pasa al este de Tapachula y en sus inmediaciones recibe algunos afluentes en su ribera izquierda para finalmente desaguar en la barra de Cuyuacán. El volumen medio anual se estima en 694 millones de metros cúbicos. Ahora vamos a ver las cuencas del norte y occidente. Las cuencas, más que nada, en lo que difieren, en cuanto a los ríos, es que en las cuencas desembocan varios ríos. En la región del occidente, bueno, sería lo que comprende los estados de Nayarit, Jalisco y Michoacán. Y pues bueno, las cuencas del norte son lo que serían el estado de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Aguascalientes. Bueno, primero está la cuenca de la laguna del Cuitzeo, que es una de las más importantes para la región del occidente. Bueno, esta se ubica en Michoacán y está situada sobre la cordillera neovolcánica. La parte baja de la cuenca está ocupada por la laguna del Cuitzeo y en esta laguna desembocan varios ríos, como el río Grande Morelia, de Queréndaro, Chiquito, Coapa y Tirio. Y sobre las corrientes que desembocan en esta laguna se construyó la presa de Coincio, que esta presa, más que nada da servicio de agua potable a lo que es la ciudad de Morelia y Uruapan. También está la cuenca de la laguna del Mairán, que bueno, esta se ubica en la comarca lagunera, concretamente en los límites de los estados de Coahuila y Durango. Es extraño que existan cuencas de agua en estas regiones, porque son regiones pues muy áridas, prácticamente están en el desierto. Los escurrimientos del río Nazas permitieron el establecimiento de uno de los centros agrícolas más importantes del país, que concretamente es la comarca lagunera. Este río Nazas nace en Durango, pero desemboca bueno, tiene varias corrientes que fluyen por varios estados, y uno de estas corrientes desemboca en lo que es la laguna del Mairán. Actualmente tiene un cauce más o menos estable, que es frenado por las presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco, que se ubican también en la región de la laguna. También se tiene la cuenca de la Laguna Guzmán, que esta está en el estado de Chihuahua. El río Casas Grandes se forma en la Sierra Madre Occidental y se dirige hacia el norte, pasando por Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes. Este río desagua en la Laguna de Guzmán, donde además desaguan otros ríos. Se encuentra en avanzado estado de desecación natural, tristemente, por lo que su profundidad media es de 1180 metros, por lo cual pues es un río que normalmente también se usa para consumo humano. La cuenca de la Laguna de Santa María también se ubica en el estado de Chihuahua y se ubica entre las sierras de Choreachic y San José. El río Santa María labra un cañón en la Sierra del Tecolote y se forma en su curso inferior abundantes meandros, bifurcaciones y filtraciones para desembocar en la laguna de Santa María. De hecho, si se ve una imagen panorámica de este río, se va a ver que en la sierra, literal, ¿cómo podríamos decir? Como una meseta en la cual se asienta esta laguna, y así es como se forma esta laguna. También se tiene la cuenca de la laguna de Tlahualilo,
que estas están entre los estados de Chihuahua y Coahuila. Em, bueno, esta carece de corrientes permanentes bien definidas. De hecho, es una de las cuencas menos estudiadas dentro de todo el país. Y pues bueno, los cauces aparecen como consecuencias de alguna precipitación intensa. O sea, solo aparecen cuando hay lluvias frecuentes en la región, que no es tan frecuentes. Realmente esto solo sucede en las estaciones de otoño. Y pues bueno, en conjunto con el bolsón de Mapimi, se estima que la cuenca comprende 38.224 kilómetros cuadrados. También se tiene la cuenca de la Laguna de las Palomas, que esta está en el estado bueno, se ubica entre tres estados, en Chihuahua, Coahuila y Durango. Está situada al suroeste del Bolsón de Mapimi y está drenada por una amplia red fluvial que nace como Arroyo de la Parida. Recibe importantes aportaciones y cambia más tarde su nombre por Arroyo de la Cadena. Este desagúa en la Laguna de las Palomas y que ésta se extiende en su mayor parte dentro del estado de Durango y el escurrimiento medio anual se estima en 104 millones de metros cúbicos. Otra importante cuenca que se ubica dentro de la comarca lagunera es la cuenca de la Laguna de Viesca. Bueno, esta está drenada por el río Aguanaval. Y otra de las corrientes que desaguan en la depresión conocida con el nombre de Comarca Lagunera. Nace dentro del estado de Zacatecas, en la Sierra Ábrego, se dirige hacia el norte sirviendo de límite entre los estados de Zacatecas y Durango. Eh, bueno, para penetrar finalmente en Coahuila y descarga en la Laguna de Viesca, después de haber pasado por las orillas de Matamoros, en el estado de Tamaulipas. Su cuenca de captación es de 20.800 kilómetros cuadrados y tiene la peculiaridad que el escurrimiento de su curso superior desaparece en los arenales situados un poco al norte de Trujillo, y solo las avenidas importantes logran cruzar esta región. El agua de su curso inferior está formada por las aportaciones de los arroyos de las Cauces y San Alto. En las inmediaciones de Trujillo se localiza la presa de almacenamiento Gobernador Leobardo Reynoso. Eh, También lamentablemente muestra un marcado proceso de desecación natural y que bueno, esto seguramente se acelerará más debido al aprovechamiento intenso que están haciendo en las aguas del río Aguanaval. Y también por último se tiene la cuenca de la laguna de Sayula, que esta está en el estado de Jalisco, muy cerca de la laguna de Chapala. Y bueno, la cuenca de captación es de 1.160 kilómetros cuadrados. Em, bueno, se encuentra en una zona endorreica que desagua en una laguna que en su parte norte recibe el nombre de Sayula y que por el sur recibe el nombre de Atoyac. Em, las corrientes que bajan de las serranías son de poca importancia, excepto el río Atoyac, que es un río pues por el cual fluye demasiada agua y bueno, está situado al noroeste del Vaso. Esta laguna muestra una tendencia a desaparecer, ya que durante la temporada seca se reduce y en algunos años se divide en dos porciones debido a que, pues, bueno, se seca la región central de la laguna y es por eso que se divide en dos, pero también cuando hay normalmente en la zona fuertes precipitaciones pluviales, es cuando la laguna es cuando emerge de nuevo. También se está la cuenca de la laguna de Pátzcuaro, que es también una muy importante en el estado de Michoacán. Normalmente tiene un uso turístico y bueno, este es un depósito situado a mitad de las ciudades de Morelia y Uruapan. Eh, bueno, por lo mismo que es un atractivo turístico, es porque es escenario de grandes bellezas naturales, hay mucha fauna, varias bonitas vistas, y pues bueno, se alimenta de varias corrientes, entre ellas de los ríos Guaní y Chapultepec, que estos también son del estado de Michoacán. Y por último está la cuenca de El Salado. Esta es una de las más grandes del país, ya que, bueno, es una zona plana de 92.200 kilómetros cuadrados de superficie que comprende la mayor parte del estado de San Luis Potosí y porciones muy importantes de Aguascalientes, Zacatecas, Coahuila y Tamaulipas. En realidad no se observan huellas de cauces importantes dentro de él, pues los arroyos que bajan de los flancos montañosos por lo general desaparecen en la llanura sin determinar grandes colectores cuyos recursos dieran lugar a fuentes de riqueza.
Desde el punto de vista geomorfológico, esta región constituye una zona de carso, de manera que el escurrimiento superficial es de muy corta longitud, porque el agua trata de penetrar inmediatamente al interior de la masa caliza. Debido a la necesidad de disponer de agua para los centros mineros establecidos en la región, sobre todo en el estado de Zacatecas, se han hecho numerosos estudios de hidrología subterránea. En las porciones planas con reducida pendiente, las aguas cubren amplias áreas sin formar ningún cauce o curso definido, por lo que reciben el nombre local de bajíos. Y pues bueno, muchas gracias por su atención. Y bueno, esta fue la presentación del equipo de hidrología. Muchas gracias.